Hoy hemos estado durante miércoles y domingo tratando no necesariamente diferentes temas, sino lo que hemos estado haciendo es que los temas del domingo con el miércoles tienen cierta conexión. Y la idea es tener que entendamos que en la Biblia hay un continuo, y ese continuo tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Amén. Pero a través de ese hilo conductor que es la obra redentora de Cristo, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, hay cantidades de cosas que nosotros debemos aprender, pero todas llevándolas y guiándolas hacia Cristo y hacia nuestra redención. Y si hay algo o alguien que es vital y fundamental en esta relación y en esta vida cristiana, es el Espíritu Santo. Amén. Y antes de ir a estudiar algunos versículos, yo quiero que recordemos, yo sé que es llover sobre mojado, sé que es repetir cosas, pero es importante la repetición es parte del aprendizaje, y es que recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Que nosotros somos, nuestra creencia, nuestra fe es en un Dios trino, en un Dios, y por eso somos trinitarios, nos llamamos, ¿cierto? Porque creemos en un Dios que es Padre y que es Hijo y que es Espíritu Santo, ¿cierto? Que son uno solo y tres en esencia uno solo. Y que cada uno tiene en algún momento determinado unas características que los diferencia, pero todos son en esencia lo mismo, todos son Dios. Es tan Dios el Padre como el Hijo, es tan Dios el Espíritu Santo como el Padre y como el Hijo. Amén. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque tomando y retomando lo que hemos estudiado en algunos de los miércoles anteriores, muchas de las creencias más modernas que empezaron a mediados del siglo pasado, suena muchísimo tiempo atrás cuando uno habla de siglo pasado, ¿cierto? Pero en realidad estamos hablando como de 60, 70 años, no es mucho. Aquí hay muchos que ya pasaron por ahí. No muchos. Pero parece que fue ayer, parece que fue hace mucho tiempo. Pero recién, si nosotros comparamos esto con la historia de la iglesia de 2000 y tantos años, estas creencias son creencias nuevas que se han apoderado de algunas iglesias y que nos han hecho desviar un poco de la esencia de la persona del Espíritu Santo. Amén. Primero que les quiero repetir, el Espíritu Santo es Dios. Por ser el Espíritu Santo, Dios tiene exactamente los mismos atributos que el Padre y los mismos atributos que el Hijo. Amén. ¿Recuerdan cuando hablamos de atributos? Hablamos de las características, las cosas que distinguen a Dios, lo que lo hace Dios, su carácter, su voluntad, su manera de hacer las cosas, su manera de pensar, y lo que es Él en sí mismo. Y recordamos que Dios tiene dos clases de atributos, unos que son comunicables y otros que son incomunicables. Que los comunicables son aquellos que son de Él, pero nos los comunica, nos los comparte a nosotros. Dios es amor, ¿cierto? Pero comparte de ese amor con nosotros. Nosotros también somos capaces de amar. Y atributos incomunicables, por ejemplo, Él es omnipresente, ¿cierto? Él está en todas partes. Nosotros a duras penas nos damos cuenta dónde estamos. Entonces, dentro de esos atributos, que unos los tenemos, otros no los tenemos, Dios los tiene todos, pero los tiene todos el Padre, los tiene todos el Hijo y los tiene todos el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo recordemos y lo recordemos y lo recordemos, porque en lo que les decía de las creencias un poco más modernas, el Espíritu Santo se ha encajonado. Y el ministerio del Espíritu Santo se ha metido literalmente en una cajita, para que cuando suceda algo en la iglesia yo hablo a la cajita y el Espíritu Santo haga lo que yo quiero que haga. Y entonces es como si yo trajera, de verdad como si fuera un mago, y trajera el gorro ese, ¿se acuerdan? Y el mago, ¿qué hace? Hace así, y tú ya sabes que cuando meta la mano, ¿qué va a sacar? Un conejo. ¿Cierto? Mire, en muchas ocasiones hemos vuelto las iglesias así. El pastor o el predicador o el que sea, trae una cajita invisible, un sombrero invisible, pero que en determinado momento del servicio, Él abre
para que lo que hay dentro de esa cajita o de ese sombrero haga lo que tenga que hacer conforme a la voluntad del que abre la cajita o del que abre el sombrero. Llegó el momento de que tú trabajes, Espíritu Santo. Sal, 1, 2, 3. ¿Cuántas veces hemos oído el 1, 2, 3? O el ahora. Terrible, ¿cierto? ¿A quién le estamos dando órdenes? ¿A quién le estamos limitando? Al Espíritu Santo. Empieza a trabajar ahora. Todavía no, quédate en la cajita. Va a llegar tu tiempo. Y llega la hora. ¿Y qué sucede? Lo que la persona que está en ese lugar quiere que suceda. O que nos caigamos, o que hablemos en lenguas, o que haya milagros, prodigios, señales. Pero en última se refiere todo a que el Espíritu Santo está sujeto a lo que yo quiera que haga en el servicio. Entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, ¿es normal hacer eso que estamos diciendo? Dirías tú, Dios Padre, listo, llegó el tiempo, ¿cierto que no? ¿Le diríamos a Jesús lo mismo? Listo, Jesús, aquí los tenemos listos. Y los tenemos listos es porque normalmente trabajamos en las emociones. Y entonces empezamos a decir, aquí hay poder, se siente, tú lo sientes, hermano. Y entonces empezamos a llenar el ambiente de lo que yo quiero que suceda. ¿Sí o no? Yo he estado ahí. Y creamos un ambiente que parece espiritual, pero resulta que fundamentalmente es emocional. Y empieza a generarse en muchos de nosotros el problema de que si no siento nada, algo está pasando. Pero si aquí hay unción y aquí hay poder, el miércoles pasado hablamos de lo que es realmente la unción. Si aquí hay unción y aquí hay poder, ¿por qué yo no siento nada? Uy, pero el pastor, mire cómo tiembla. Y mire la hermanita de siempre cómo se cae. No estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, no estoy en contra de los dones, no estamos en contra. Estamos en contra de usar al Espíritu Santo como una cosa, como una energía, como un ser que llamamos Dios, pero al cual decimos manejar. Y entonces nos vamos al otro extremo donde no sucede nada de eso y decimos, aquí no está el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Dios. ¿Dónde no está Dios? En ninguna parte. Dios está en todas partes. Lo que pasa es que decidimos nosotros, según nuestro criterio, según nuestra conveniencia, según nuestra experiencia, según nuestras emociones, según a mí me parece, según yo siento, que lo que debería pasar si Dios está presente es esto. Entonces yo digo, en un extremo, haz lo que tengas que hacer, y cuando no pasa nada digo, aquí no está el Espíritu. Y yo te hago una pregunta. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, amén. Si alguien te dice aquí no está el Espíritu, te están diciendo tú no tienes el Espíritu. Y si tú no tienes el Espíritu, tú no estás convertido. Porque la palabra es muy clara cuando dice que los cristianos tenemos como característica fundamental que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y vive en nosotros no los domingos, no cuando suceden cosas maravillosas o espectaculares o que se salen de lo normal, entre comillas. No, está todos los días, en todo tiempo, en todo momento, y sigue siendo Dios. Así no sucedan cosas que para nosotros son símbolo o signo de las manifestaciones de que Él está presente. ¿Tú tienes alguna duda de que Dios está en este lugar? ¿Sabes? Yo no necesito que se abra esto en dos para saber que Dios está aquí. No necesito que pase algo especial para saber que Dios está aquí. No necesito nada especial para saber que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo que somos templo del Espíritu Santo y que Él está en todas partes. ¿Qué es lo que yo necesito? Creer en lo que Él dice. Vivir conforme a lo que Él dice. Eso se llama fe. Y nosotros vivimos por fe y no por vista. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros. Nosotros somos su creación. Nosotros somos los hijos del Padre.
no somos los manipuladores del Espíritu Santo, ni los grandes amigos del Espíritu Santo. Somos sus criaturas, los hijos amados. Pero ¿quién es el Espíritu Santo para nosotros? Entonces yo quise hoy traer algunas de estas cosas para que nosotros, por un lado, vayamos desechando esas ideas que todos nos han impuesto de alguna manera, y no le digo que necesariamente de mala manera, sino que a veces hemos aprendido cosas y cosas y cosas y cosas que otros aprendieron de otros y de otros y de otros. Vuelvo al mismo ejemplo tonto, es que me tengo que inventar otro. ¿Para qué sirve el Big Vaporub? ¿Cómo es? Vicks Vaporub, para que lo entendamos. ¿Para qué sirve el Big Vaporub? ¡Para todo! Mejor dicho, la pregunta sería, ¿para qué no sirve? ¿Cierto? ¿Y quién te enseñó que sirve para todo? Mi mamá, o la tía, o la abuela, o el vecino, ¿cierto? ¿Y a él quién le enseñó? Así, ¿cierto? Ahora, ¿el Big Vaporub sirve para todo? No, sirve para algunas cosas. Algunos están diciendo, ay, no sirve. ¿Por qué tomo ese ejemplo tan tonto? Porque es que en nuestras vidas se vuelven realidades cosas que no necesariamente son realidades y cosas que no necesariamente alguien se las quiso inventar. Yo me pongo a pensar, alguien dijo, voy a engañar a todo el mundo diciéndoles que el Big Vaporub sirve para todo. Bueno, eso hacen en la publicidad muchas veces algunas compañías, ¿cierto? Pero ¿de quién es la obligación o la responsabilidad de saber si el Big Vaporub sirve para todo? Amén, nuestra, ¿cierto? Es más, ahora hasta Google hay. Nuestras abuelas no tenían Google, perdonemos a nuestras abuelas, pero nosotros sí tenemos Google. ¿Para qué sirve el Big Vaporub? Y te dirán, ¿para qué? ¿Para qué sirve el agua tibia? Te dirán, ¿para qué? Pero creemos que hay cosas que sirven para todo o cosas que no sirven para nada, o que las cosas son así como nos enseñaron siempre. No, nosotros tenemos una palabra firme, inerrante, que no cambia, o sea que es la misma ayer, hoy y por los siglos, donde la verdad que Cristo, que Dios nos quiso revelar, está acá, está aquí. Amén. Aquí no hablan del Big Vaporub, pero sí hablan de alguien que tiene todo el control sobre todo. Perdonen, no es que esté comparando a Dios con el Big Vaporub, sino que nosotros tenemos que mirar dónde buscamos la guía para nuestras vidas. Acuérdense, por favor, yo me paro aquí y yo trato de preparar lo mejor posible, trato de ser tan bíblico como sea posible, pero ustedes tienen Biblias en sus casas, tienen Google en sus casas, googleen. Y si googlean y encuentran algo que no está bien, por favor déjenmelo saber, porque yo quiero corregir. Cuando yo oro aquí le digo, Señor, no me dejes desviar ni izquierda ni derecha, estoy siendo sincero. Porque muchos de ustedes y muchos de nosotros vamos a salir de aquí con las ideas que yo les dije, y si yo di una idea que era equivocada, que era errada, aunque la haya dado sin querer queriendo, no, sin querer hacerlo, cada uno de nosotros nos podemos ir con una idea errada a nuestras casas. Es peligroso. Es peligroso, pero llega el momento en que el Señor nos puede abrir los ojos, en que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Aunque esto lo aprendiste durante años, hay otra manera de hacer las cosas, otra manera de ver las cosas. Y quiero que recuerdes, sí o sí, que el Espíritu Santo es completamente Dios, enteramente Dios, 100% Dios. Amén. Entonces, a mí siempre hay uno de esos versículos que me ha dado duro en la cabeza. Y empezamos con Juan 16, versículos 7 y 8. Hoy desafortunadamente no tenemos, pero ustedes sí trajeron Biblia. Dice Juan 16, versículos 7 y 8. Está hablando el Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Voy a repetirlo, porque es fundamental para la enseñanza de hoy. Está hablando el Señor Jesús, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador, con C mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿cierto? Jesús ya les ha dicho que se va. Y acuérdense que hemos tratado de ponernos en las sandalias de los apóstoles, diciendo, lo hemos estado siguiendo por 3 años. Hemos aprendido de Él, hemos compartido con Él, hemos convivido con Él. Nos hemos vuelto de una u otra manera dependientes de Él. Él es nuestro maestro, Él nos cambió la manera de creer que teníamos como judíos y nos está haciendo ver a Dios de otra manera. Llegó el momento en que entendieron también que Él era Dios. Y en esa relación estrecha de estos hombres con Él durante tanto tiempo, todos los días, ellos no se veían cada 8 días como nosotros. Ellos se veían todos los días, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ellos vieron cómo Jesús se iba a orar. Ellos vieron cómo Jesús les hablaba. Ellos vieron cómo Jesús trataba a las demás personas. Ellos vieron el poder, el amor, la misericordia del Señor. Amén. Ellos vieron todo eso. Y les digo, yo quiero que piensen en esto. Ellos llegaron a ser tan íntimos con el Señor, tan dependientes de Él, tan cercanos a Él, y que un día Él venga y les diga, ¿saben qué? Me tengo que ir. Yo creo que el piso se le escurrió a más de uno. ¿Cómo así que te vas? ¿Cómo así que te vas? Sí, yo les vengo diciendo desde hace tiempos. Es más, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento dice que yo tengo que morir, que yo tengo que volver al Padre. Pero fíjense que a veces cuando se nos acaba una relación, ¿cuántos se les ha acabado una relación que sienten que trágame tierra? Se me acabó el piso. Porque mi relación estaba fundada en el amor a esa persona, en la confianza con esa persona. Se me acabó el mundo. Tan se acaba el mundo que hay gente que se quita la vida cuando terminan ciertas relaciones. Es tremendo. Ahora pensemos lo que pensaron ellos, lo que sintieron ellos. Se nos va el Maestro, se nos va Jesús. Vamos a quedar como huérfanos, vamos a quedar solos. Ahora, ¿quién podrá guiarnos? ¿Quién nos seguirá llevando de la mano? Y hago un paréntesis aquí. Eso a veces pasa cuando yo dejo que todo el tiempo me lleven de la mano. Que todo me lo den masticado, ¿cierto? Lo que nos enseñan el domingo me alcanza hasta el otro sábado. Pero entre semana, ¿cuántos meditamos en la palabra? ¿Cuántos buscamos de la palabra? Es la misma palabra. Es la misma Biblia. Aquí dice Reina Valera del 60. ¿Algunos la tienen? Es la misma. No tiene nada de especial. Esta tiene comentarios porque es una Biblia de estudio. Pero es exactamente la misma palabra que yo tengo en mi casa, la tienes tú en tu casa. Nosotros no podemos sentir que nos quedamos sin piso si alguien se va, si alguien se acaba, porque nuestro piso se llama Cristo, nuestra roca se llama Cristo. Nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Y la buena noticia es que esa roca no se mueve, que esa roca no se parte, que esa roca no se desgasta, que esa roca no cambia, que esa roca es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y que sobre esa roca, si estamos parados y edificados, esa roca nos sostendrá hasta que Él vuelva por nosotros. Y entonces estos hombres tuvieron que sentirse muy tristes, pero Él les dice algo muy particular. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. En pocas palabras, dice en otra versión, es bueno para ustedes que yo me vaya. ¿Qué es una cosa conveniente? Algo que es bueno, algo que me sirve, ¿cierto? Algo de lo que voy a sacar provecho. Entonces, en pocas palabras, Jesús les está diciendo, ustedes van a sacar provecho, les va a ir bien, mejor si yo me voy. Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que nos va a convenir si es que tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Dios encarnado. Tú eres nuestro maestro, le dirían otros. Tú eres la verdad y la vida, le dirían otros, según las enseñanzas que hubieran tomado de Él. ¿Cómo te nos vas a ir? ¿Qué puede haber mejor que tú, Señor? ¿Qué puede haber? Tú dices que nos conviene que te vayas, y si nos conviene es porque nos va a ir mejor, o por lo menos igual, ¿cierto?
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué habrán sentido ellos? Pero el Señor les dice un porqué. El Señor es hermoso, nos dice, les conviene, y aunque estén destrozados en su dolor, en su pena, en su incertidumbre, en sus preguntas, Él les da un porqué y les dice, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador con mayúscula no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les dice, me tengo que ir y les conviene. Y hay dos razones en el porqué. Una es lo contrario de la otra, son complementarias. Dice, es que porque si no me voy, Él no viene. En cambio, si me voy, Él viene. Él hace la doble afirmación. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor les dijo y nos dice, era necesario que yo me fuera porque les convenía. Pero ¿cuál era la conveniencia? Que iba a venir el Consolador. Y como la mayoría de todos, muchos de los que estamos acá sabemos, esa palabra en griego es la palabra parakletos. Y parakletos no solamente quiere decir consolador. La palabra parakletos se está dividiendo en para y en kletos. No me voy a meter en lingüística, en semántica, ese tipo de cosas, pero les voy a leer lo que en un diccionario bíblico dice, unas pocas cosas de lo que dice que significa la palabra parakletos. Textualmente significa llamado al lado. Alguien que es llamado a estar a mi lado. ¿Al lado de quién? No del vecino, a mi lado. Amén. Entonces Él dice, me voy porque va a venir alguien que va a estar a tu lado, al lado de cada uno de ustedes. Les dice, segunda acepción, llamado para ayuda. O solamente, entonces no está llamado para venir a acompañarte a caminar y ser como tu sombra, no. Viene para estar a tu lado, pero para ser tu ayudador. Y luego dice, uno que aboga por la causa ante un juez, o sea, un abogado defensor. Entonces Él no solo viene a estar a nuestro lado, sino viene a ayudarnos, pero además viene a ser nuestro abogado defensor. Defensor, porque nosotros estamos en delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora los convertidos ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos sujetos a pecar. Pero tenemos un abogado. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Jesús está abogando por nosotros en los cielos? Mire, tenemos doble abogado por si acaso. Jesús en los cielos abogando por nosotros y el Parakletos al lado nuestro también abogando por nosotros. Qué rico, yo que trabajo con un abogado, este abogado no cobra nada. Y quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Saben? Todavía no ha perdido el primer caso. Ni lo va a perder. Porque la victoria la logró en la cruz del Calvario. Amén. Y luego dice que es un intercesor, que es un asistente, que es como un socorrista, que es ayudante y también es consolador. Y faltan cosas. Dentro de una de las definiciones más dice, específicamente hablando del Espíritu Santo, destinado a tomar el lugar de Cristo con los apóstoles después de su ascensión al Padre, para llevarlos a un conocimiento más profundo de la verdad del Evangelio y darles la fuerza divina necesaria para permitirles pasar por pruebas y persecuciones en nombre del reino divino. Eso me pareció tan hermoso. No solo es mi abogado, no solo es quien me ayuda, no solo es quien, sino que además dice, está conmigo para darme la fuerza divina, no cualquier fuerza, la fuerza divina porque Él es Dios. Amén. Lo divino tiene que ver con Dios. Dame la fuerza divina necesaria para permitirme pasar por pruebas y persecuciones en el nombre del reino de Dios. ¿Cuántos pasamos por pruebas y persecuciones? ¿Cuántos vamos a pasar por pruebas y persecuciones? El Señor les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque va a venir uno que es el Espíritu de Dios, mi Espíritu, Dios mismo, a estar a su lado solo. Ahora, lo hermoso ya lo sabemos, no solo va a estar a mi lado, sino va a estar dentro de mí para guiarme y para ser el que me da fuerza para que yo no enfrente problemas y circunstancias. ¿De dónde saco mis fuerzas? Orábamos ahora, Señor, no puedo más continuar peleando en mis fuerzas.
porque tus fuerzas y las mías son limitadas. Amén. Y no es que entre yo más cerquita de Dios más fuerzas tengo. Yo sigo siendo el mismo ser humano. Cada uno seguimos siendo los mismos seres humanos, pero tenemos dos opciones. O le pedimos a Dios que nos dé las fuerzas para salir de la situación y para aguantar la situación, o seguimos peleando en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas batallas hemos perdido en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas? ¿Cuántas batallas estamos perdiendo hoy por trabajar en nuestras propias fuerzas? Pero el Señor nos dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar a alguien que le va a dar las fuerzas para sostenerse en medio de esas batallas. No para que no haya batallas. A los cristianos no se nos ha prometido, el Señor te ama y tiene es que ya hasta se me olvidó lo que le decimos a la gente no convertida. El Señor te ama y tiene planes perfectos para ti, tiene un plan perfecto para ti. Y yo no sé si a ti te parezca perfecto pasar por sufrimientos. Bueno, a Dios sí. A Dios le parece bueno que pasemos por sufrimientos porque Él nos permite para formarnos. El problema es que a veces somos un poco tercos. A veces seguimos trabajando en nuestras propias fuerzas y eso se llama orgullo. Se llama altivez. Se llama no querer rendirse delante de Dios. Si tú estás en primero primaria y para pasar a segundo primaria, me estoy inventando cosas, yo no, hace rato pasé por ahí, todavía había primaria. Si tú para pasar de primero a segundo tienes que saber los números del 1 al 50 y escribir por lo menos las vocales, ya puedes pasar a segundo. ¿Qué pasa si solo sabes contar del 1 al 4 y solo te sabes la letra O? Pero te la sabes es O, pero ¿por qué? No me sé nada más. ¿Te dejarían pasar a segundo? ¿Qué tienes que hacer? Repetirlo. Para el segundo año te aprendiste la I. Y si no paso. Y así cada año. ¡Ay! Y podemos seguir así el resto. Pero ¿sabes qué? Un maestro justo no te va a recibir en segundo grado hasta que no hayas pasado el primero. Así es nuestro Dios. Dios nos pone a prueba. Dios nos tiene a prueba, pero Él está sosteniéndonos y está guiándonos y está ayudándonos a que esas pruebas sean para nuestro crecimiento. Dios no manda pruebas para molestarnos. Dios no manda pruebas para hacernos sentir mal. Él manda pruebas para que aunque nos sintamos mal, recordemos que Él está ahí como ese paracleto que está a mi lado, ayudándome, guiándome, llevándome y dándome las fuerzas para soportar lo que tenga que soportar, mientras en su nombre y en su lugar, teniéndolo a Él como primer lugar, yo logre pasar esa prueba. Él nunca nos va a abandonar. Amén. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso es básicamente lo que quiere decir Paracletos. Pero hay varias cosas, no me puedo detener en todas porque tengo como 20 y pico. Pero voy a decirles algunas cosas que nos acordemos hoy. Además de todo lo que les he dicho, en nuestro caminar diario. Porque necesitamos recordar quién es Él y que no estamos solos. Amén. Yo sé que se quieren ir rápido, pero para mí es más importante decirles quién es el Espíritu Santo y que ustedes recuerden quién es el Espíritu Santo. Saben, esta era una clase para los miércoles, pero como a los miércoles no les gusta venir o no quieren venir o se hacen los locos, yo como pastor necesito enseñarles quién es el Espíritu Santo. Yo necesito enseñarles porque mi compromiso es con Dios, enseñarles la palabra. ¿Y cuál palabra? Toda la palabra. Amén. Entonces decidí traerlo hoy, pero hoy brillaron por su ausencia la mayoría. Algunos con excusas, otros sin excusas. Llueve en todas partes, ¿cierto? Aquí llueve palabra de Dios. Juan 10, 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre, es un pasaje paralelo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, diciendo Jesús mismo es un consolador, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces dice la palabra que Él
Eso, todo lo que es el Espíritu Santo va a estar con nosotros, ¿cuánto? ¿Los domingos? ¿Del domingo al lunes por la tarde? Todos los días. Para siempre quiere decir para siempre. Entonces, cuando yo estoy en un problema, cuando estoy en una circunstancia, tengo una certeza, porque es una certeza basada en una promesa de Dios que dice: mi Espíritu Santo va a estar contigo, a tu lado y guiándote para siempre. Y es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y les dice a los apóstoles en ese momento: y estará en vosotros, porque no había sucedido todavía el Pentecostés. Nosotros ya estamos después de la cruz, ¿recuerdan? La historia después de la cruz. Ahora el Espíritu Santo sí mora en nosotros. Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios, porque ya no solamente mora por ahí en todas partes, sino mora, habita, vive, permanece en nosotros. Dice en otra característica, otra obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que Él es el que nos convence de pecado. Nosotros seguimos siendo pecadores, amén. Pero gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Él. Él nos compró con el precio de su sangre, amén. Y qué cambio de esclavitud tan grande, de ser esclavos del pecado, estando muertos totalmente espiritualmente, a que Él nos dio vida. Y ahora, vivos en Él, todavía nos acecha el pecado. Todavía pecamos. Pero hay alguien que está viviendo dentro de nosotros, que nos trae convicción de pecado. Que nos dice: lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que acabas de decir, lo que estás maquinando es pecado. Ya no es solo nuestra conciencia, ya no es solo eso que Dios también nos dio de tener una certeza de lo que es bueno y lo que es malo. No, ahora que somos habitación, templo del Espíritu Santo, Él está dentro de nosotros recordándonos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las directrices de Dios, para que nosotros, antes de hacerlo, o muchas veces desafortunadamente después de hacerlo, Él nos diga: esto que acabas de hacer está en contra de lo que Dios dice. Está en contra de lo que se te dijo que hicieras. Estás en desobediencia. Y nos trae no solamente la certeza, sino nos trae la convicción. Ese sentimiento profundo de que yo hice algo contra Dios. No solamente, que también es muy importante, contra mis hermanos o contra lo que haya sido, sino especialmente y profundamente contra Dios. Esa convicción nos la trae el Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas que nosotros como cristianos no tuviéramos convicción de pecado? Si sabemos que todavía pecamos y que el pecado es ir en contra de Dios, ¿sabes? Pasaríamos el pecado por encima. Porque nuestra tendencia es a pasar por encima las cosas, ¿o no? Pero gracias a Dios tenemos a su Santo Espíritu que nos dice y nos convence de que lo que hicimos es pecado. De que lo que estamos haciendo o lo que no hemos dejado de hacer todavía es pecado. Y no para condenarnos, sino para que nos pongamos a cuentas con Él. Con ese Padre misericordioso que por gracia nos ha perdonado y por gracia nos sigue perdonando, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da nueva vida. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es nada que ver con la cajita, ¿cierto? El Espíritu Santo fue el que nos trajo a nueva vida. ¿Quiénes éramos nosotros? Unos cadáveres espirituales, ¿cierto? La palabra dice, no que estábamos boqueando y que todavía nos quedaba como un 1% de vida, no, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no oye, un muerto no ve, un muerto no entiende, un muerto no siente. Para que nosotros oyéramos la palabra, para que nosotros tuviéramos convicción de pecado, para que nosotros pudiéramos, después de esa convicción que trae el Señor, arrepentirnos y tener fe en Él, alguien tenía que resucitar, darnos vida, porque estábamos muertos. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos trae a vida. Miren cómo el ministerio del Espíritu Santo es mucho más que lo que nos han enseñado. ¿Sabes? Hoy tú
eres una nueva criatura porque el Espíritu Santo cambió tu naturaleza y mi naturaleza. Éramos naturaleza muerta, éramos naturaleza envuelta, dominada absolutamente por el pecado. Ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos esclavos en el pecado y creíamos que éramos libres, porque creemos que libertad es hacer lo que nos plazca. Ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos muertos y mucho menos nos dábamos cuenta que estábamos esclavos del pecado. Pero alguien vino y cambió nuestra naturaleza. También el ejemplo que les doy los miércoles, a veces, no sé si los domingos lo hemos dado. Yo quiero que tú te imagines, ¿cómo se llaman esos pájaros negros que se comen la carroña, los cadáveres? Buitres, ¿cierto? Es que nosotros en nuestro país les decimos de otras maneras. Entonces, buitres. ¿Todos saben qué es un buitre? ¿Todos sí? Chulo, gallinazo, golero. En nuestro país le tenemos un poco de nombres. El buitre. Tenemos un buitre y tenemos una paloma. Y tenemos un animal muerto y tenemos una tacita con maíz. Maíz de chiquito. Porque si no se atora la paloma. Si tú sueltas al buitre, el buitre le vas a ofrecer el trigo. Bueno, ahí dije que trigo o maíz. Le vas a ofrecer el grano. Y el animal muerto. Ese que, ¿se acuerdan cuando se murió un animal acá que... No se acuerden porque fue horrible. ¿A dónde va a dirigirse el buitre? Yo me volví vegetariano. Voy a comer grano porque estoy estreñido. No, el buitre ni lo piensa. Mira así, ¡trin!, a la carroña. Ofrécele la carroña a la paloma. Ofrécele las dos a la paloma. ¿Qué quieren? ¿Qué va a escoger la paloma? El grano. ¿Por qué? No porque el buitre sea sucio. No porque la paloma sea limpia. Es porque es su naturaleza. Si no hubiera buitres, ¿qué habría? ¿Cuánta putrefacción habría en el mundo? Gracias a Dios por los buitres. Hasta gracias a Dios por las cucarachas que se comen la basura. ¿Por qué el buitre come carroña? ¿Por qué el buitre es capaz de comerse un animal que está podrido de días? Porque es su naturaleza. Y me perdonan nuevamente, les digo, pero nosotros antes éramos como los buitres. Nosotros teníamos naturaleza de buitre. ¿Qué nos gustaba? La carroña, lo muerto, lo horrible. ¿Cómo haces tú para decirle a un buitre que se come el grano? Buitrecito, mira, esto te sirve para tu dieta. Es su naturaleza, no va a comerse el grano. Porque es que su naturaleza. Entonces, en nuestra naturaleza nunca hubiéramos escogido a Dios. Nunca hubiéramos escogido las cosas de Dios. Es más, la palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Ay, pero yo nunca, éramos enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura y nosotros creemos lo que dice la Escritura. Amén. Así no nos guste mucho. Pero ahí está el gran pero hermoso de Dios. El Espíritu Santo vino un día, no digo que a nuestras vidas, a nuestras muertes, y nos cambió la naturaleza. Y dijo, a partir de ahora dejaste de ser buitre, y a partir de ahora te doy naturaleza de paloma. Para que ahora puedas aborrecer el pecado y amarme a mí y buscarme a mí. Lo que éramos nosotros dejamos de ser, aunque todavía tenemos vestigios de aquello. Todavía olemos carroña y como que nos gusta un poquito. Y el que diga que no, está mintiendo. A todos nos gustan cosas de la vida pasada todavía. A todos nos tienen amarrados cosas de la vida pasada todavía. Entonces, para que se acuerden cuando eso venga, huele a carroña y me gusta. Pero Dios ya te cambió la naturaleza. Dios ya nos cambió la naturaleza y ahora somos nuevas criaturas. Eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Juan 3, 5, 6, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a la fija, mejor dicho, amén, amén, que el que no naciere de agua y del Espíritu con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Éramos nacidos de la carne y como nacidos de la carne no teníamos ninguna esperanza. Carne, carne.
Pero alguien tuvo que, ¿qué? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fue el Espíritu el que hizo esa transformación en nosotros. Nos dio un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que la palabra dice que tuvimos un nuevo nacimiento, que somos nuevas criaturas? Esa obra la hizo el Espíritu Santo. No la hicimos nosotros. Ni la hizo nadie al imponernos las manos. Ni la hizo nadie que, yo quiero a Dios, me gusta tanto Dios. No. Para que a ti te gustara Dios, primero fue necesario que cambiaran tu naturaleza. Amén. Porque es que lo que nos gustaba era lo otro. Ay, sí, me dirás, sí, pero es que hay gente muy mala. Sí, hay gente que hace cosas más malas que tú. Quizá ante los ojos, ante nuestra moralidad, hay cosas que realmente son mucho peores que las que nosotros hacemos, ¿cierto? Un sicario es peor que cualquiera de nosotros en ese aspecto. Pero quizá nosotros somos más malos que el sicario en otro aspecto. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor no nos dijo, para los sicarios tanto, para los narcotraficantes tantos, para esto tanto. No, todos. Y Cristo murió igualmente en la cruz. Solo hubo una cruz, amén. Solo hubo un Cristo, solo hubo una crucifixión, solo hubo una muerte, solo hubo una resurrección, y fue por todos los que Él había escogido que vendrían a ser salvos. Y aquí estamos nosotros. Pero fue necesario que Él cambiara nuestra naturaleza, y después de cambiar nuestra naturaleza nos diera una nueva vida, porque nos podía dejar como palomas. Pero además de eso nos ha tomado y nos ha dado una nueva vida. Pero dice la palabra, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cuál de nosotros tuvo injerencia o influencia en su propio parto? ¿Alguna vez, aunque se te haya olvidado, no lo hayas pensado ya, alguna vez tú estuviste entre un vientre materno? ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan de ese momento? De la misma manera que no nos acordamos, tampoco nos acordamos, bueno, llegaron 9 meses, listo, llegó el momento. Y empezamos a meter la cabeza. No, ninguno de nosotros tuvo influencia en el día del parto, en el día del nacimiento. Eso es lo que está diciendo la palabra. De la misma manera que tú no tuviste ninguna influencia para el día de tu primer nacimiento, de tu nacimiento físico, no tienes ninguna injerencia en tu nacimiento espiritual. Solo tienes nacimiento porque el Espíritu Santo te trajo a nueva vida. Eso es el Espíritu Santo por ti. Eso está haciendo el Espíritu Santo por ti, transformando esa nueva vida en una persona cada vez más parecida a Cristo. Aunque no lo sientas, aunque no se te paren los pelos de aquí, aunque no sientas electricidad, aunque no sientas que la unción está aquí, no se trata de eso, se trata de lo que el Espíritu ya hizo en ti, de lo que está haciendo, aunque tú no lo sientas. Pero ¿sabes qué? Aunque tú no lo te hayas dado cuenta, sensorialmente, sí sucedió. Aunque tú no lo estés viendo hoy, el Señor te está transformando. Y aunque no te des cuenta hoy, Él sigue a tu lado y habitando dentro de ti para llevarnos hasta el día final en que Cristo vuelva por nosotros. Porque no se trata de sentir o de me parece o me dijeron que. Se trata de creer en lo que el Señor dijo y hace y seguirá haciendo. Amén. Porque sus promesas son sí y amén en Cristo. En Cristo, o sea, Cristo personificó la cantidad de profecías que había, ¿cierto? En Él se hicieron sí y amén, una cantidad de verdades y de profecías. Y todo lo que se ha dicho seguirá siendo y seguirá sucediendo porque está basada en las mismas promesas y en la misma verdad que el Señor ha dado en su palabra. Y nos dice, de la misma manera que sucedió en Cristo, va a suceder en cada uno de nosotros. Dice, además de que nos da vida nueva, dice, y si Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios,
espíritu con mayúscula, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, o sea, ese mismo Dios, el Espíritu de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De la misma manera que Cristo fue glorificado, que Cristo fue transformado, su cuerpo y su ser fue transformado, nuestro cuerpo será transformado, nuestra vida, nuestra esencia será transformada y nuestros cuerpos serán glorificados y viviremos y nos pareceremos al Señor Jesús en su esencia y en su naturaleza. Amén, porque seremos glorificados. Cuando digo esencia y naturaleza no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la transformación del cuerpo. ¿Quién va a hacer eso? El Espíritu que vive dentro de nosotros. Ese Espíritu que no se va a salir mañana, ni se está cansando de ayudarnos, ni se está cansando de levantarnos y de llevarnos. Ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, un día nos va a levantar a nosotros y vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Amén. Lo vamos a sentir, lo vamos a ver. Quizá no sintamos nada, pero sabemos que es Dios a través del Espíritu Santo. Es Dios, el Espíritu Santo, trabajando en nuestras vidas, haciendo eso. Jesús dijo una vez a los apóstoles, todos los mandamientos de la ley de Moisés los voy a resumir en dos, ¿se acuerdan? Primero, amarás al Padre con todo tu ser, con toda tu mente, y segundo, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacamos tanto amor para amar a los demás? ¿Qué trabajo cuesta amar a los demás? Amén. Sin embargo, la palabra dice, el Señor dice, por algo los conocerán los demás, por la manera en que se aman entre ustedes. El amor es el sello distintivo de los cristianos. Tenemos al Espíritu Santo, somos salvos, pero eso se tiene que ver, eso tiene que reflejarse. El amar a los demás no es una opción, es un mandamiento de Dios. Es tan tremendo que Él dijo, voy a resumir toda la ley en 2 puntos. Y el segundo de ellos, obviamente por debajo de amar a Dios, es amarás a los demás como a ti mismo. ¿Y de dónde saco tanto amor para amar a fulano o a fulana? Al que me está haciendo esto, a la que me está haciendo esto. Al que ha hablado de mí, al que esto, al que lo otro. Yo quiero que seamos sinceros y nos digamos, ¿hay alguien a que a ustedes les cueste trabajo amar? Empecemos porque les cueste trabajo aguantarse. Y de ahí para arriba. Soportar. Compartir. Yo sé que él va los domingos, entre semana, los domingos, el primer domingo, el segundo, tercer domingo a la iglesia. Entonces yo voy a ir el segundo y el cuarto. Yo creo que es por eso la asistencia. ¿Cuántos de nosotros estamos heridos por cosas que nos han hecho? Yo estoy herido por cosas que me han hecho. ¿A ninguno de ustedes le han hecho cosas que lo haya herido? El problema no es si me han herido o no, porque a todos nos han herido y a todos nos están hiriendo hoy. El problema es qué hago yo con esa herida. Si decido perdonar de la mano del mismo Espíritu Santo y seguir adelante en mi vida, pero después de perdonar, ¿sabes cuál es la cosa? O como parte del perdón, yo tengo que amar a esa persona. El Señor me dice que amemos a nuestros enemigos y esa también está en todas las Biblias. No son esos enemigos que nos están esperando en la esquina para pegarnos un balazo. Son esos enemigos que nos han pegado balazos con la lengua, o con la traición, o con el chisme, o aquellos que simplemente no nos aguantamos, no por ellos, sino por nosotros mismos, porque somos tan egoístas y tan altivos y tan arrogantes que a veces no nos aguantamos a alguien. ¿Sabes? Muchas veces no nos aguantamos a los que se parecen tanto a nosotros, que nos vemos en un espejo sin saber y nos cae gordo, pero a la hora de la verdad nos estamos cayendo gordos nosotros mismos. ¿De dónde saco ese amor? ¿Sabes? Ese amor ya lo tienes en tu corazón. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Te lo repito, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando en pasado.
O sea, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, amén. El día que nos convertimos. El día que nos convertimos nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el sello del Espíritu Santo, recibimos las arras del Espíritu, fuimos bautizados en el Espíritu Santo ese mismo día. Pero ese mismo día también fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces es que no tengo que amar al otro en mis fuerzas. Ahora tengo el amor de Dios en mi vida para con ese amor amar al otro. Amén. No tenemos que buscar el amor, no tenemos que hacer cursos para cómo amar mejor. Paso 1, paso 2. No, el amor ya lo tenemos en nuestros corazones ahora por el Espíritu Santo, porque viene con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Ya lo tengo. Ahora, pídele la dirección al que va al lado tuyo, a tu ayudador, a tu consolador, a tu guía. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a amar a fulano. Ayúdame a amar. Ayúdame a amarlo como tú lo amas. Y el Señor, cuando pedimos las cosas en su voluntad, y qué mejor que pedir amor por los demás, hacia los demás, que eso es bastante mucho estar en su voluntad. Amén. Entonces ese amor ya lo tenemos. Y voy a terminar con uno. Después podemos seguir en un miércoles con otros. Dice en 1 Corintios 2 a partir del versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan la cita de Deuteronomio 29:29 que dice, voy a parafrasearla porque no me acuerdo de memoria exactamente, que dice que Dios nos reveló las cosas que nos quiso revelar. Y estoy hablando en pasado. Dios ya reveló lo que tenía que revelar. Y dice ese mismo versículo que hay cosas que Él decidió no revelar. Nosotros nos la pasamos buscando nuevas revelaciones. Y a todo el que se supone que trae una nueva revelación lo seguimos como. Ahora, la palabra dice que ya no hay nuevas revelaciones. Lo que el Señor tenía que revelar, ya lo reveló. Amén, ya lo reveló. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que al Espíritu Santo, que es el que nos da iluminación. ¿Qué es iluminación? Es traer luz donde hay oscuridad, ¿cierto? La revelación ya está. Lo que ahora tengo que hacer yo es ser iluminado por el Espíritu Santo para entender esa revelación. Para hacer esa revelación mía y para que esa revelación no solo esté en mi mente, en mi corazón, sino se convierta en mi forma de vida. Pero hay cosas que el Señor decidió que no nos las va a revelar. Es que si yo no entiendo en qué época cayeron los dinosaurios, no voy a creer en Dios. Es que la Biblia no habla de los dinosaurios, pastor. ¿Sabes qué? A Dios no se le dio la gana, perdónenme la expresión, de meter los dinosaurios en la Biblia. Ay, pero es que los paleontólogos los han encontrado, sí. Si tú supieras lo que pasó con los dinosaurios, ¿te haría creer más o menos en Dios? Si la respuesta es sí, tu fe está basada en lo que ven tus ojos o en lo que tu mente quiere creer de Dios. Porque Dios reveló lo que quiso revelar. Ay, que si en la parte oscura de la luna habrá vida. Te puedes pasar la vida en oscuras, mirando a la luna. Dios quiso revelar lo que quiso revelar. Amén. Y en su palabra
vamos a encontrar cosas que no quiso revelar. No sabemos ni las que nos ha revelado y queremos buscar la que no nos ha revelado. Estoy hablando de 2 ejemplos tontos, pero de ahí salen muchas sectas, de las nuevas revelaciones. Es que Dios me dijo que, yo sentí en mi corazón que. Es que a mí Dios me dijo, y en un versículo vi que Jesús es igual, que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Y de pronto alguien tuvo un sueño y dice, sí, lo que está diciendo el pastor es cierto. Y de ahí, ¿sabes qué? De ahí nació el unitarismo. De un versículo mal interpretado y de un sueño de pizza. O yo no sé qué. Y ahorita hay millones de personas que creen que Jesucristo es el Padre, que no hay Trinidad, y se llaman los unicitarios. En Colombia les decimos Jesús solos. Y viven una herejía por una nueva revelación. Miren los mormones, los testigos de Jehová y muchas de las iglesias de las que nosotros hemos venido, donde la mayor cosa que puede pasar al año es cuando es el aniversario y traen al profeta de turno para que nos dé revelaciones. No, ya no hay revelaciones. La revelación la escribió Dios y está aquí para nosotros. Lo que tenemos que hacer es, repito, Espíritu Santo, ilumínanos cómo entender esto que está acá. Muéstrame, revélame. ¿Sabes a quién dejó el Señor para eso? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, nos recuerda lo que dijo Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina y nos lleva a la verdad. Él se llama el Espíritu de verdad. Porque Él es el que nos trae a la verdad, el que nos muestra la verdad, el que nos recuerda lo que dijo Cristo, el que nos explica lo que está en la palabra. ¿Sabes quién inspiró la palabra? El mismo Espíritu Santo de Dios. El Espíritu inspiró la palabra. ¿Quién puede ser el mejor intérprete o explicador de la palabra? El Espíritu Santo. Amén. Obviamente hay que usar las leyes de la hermenéutica, de todas esas éuticas, porque eso no es lo que a mí me parece que. Pero el Señor reveló lo que tenía que revelar. Y miren lo que dice aquí. Y con esto terminamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y venían diciendo antes de eso que no las conocían, que no se sabía, que no podían explicarlas. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire, nosotros nos podemos poner a leer la Biblia con nuestra mente, pero sin el Espíritu, y vamos a encontrar verdades. Y vamos a encontrar cosas maravillosas. Pero si nosotros queremos profundizar, el único que nos va a ayudar a profundizar y que nos va a guiar en esa enseñanza es el Espíritu Santo de Dios. A Él tenemos que acudir cuando leamos la Biblia. Es que no entiendo. Tranquilo, eso nos pasa a todos. Pero si te paras en el no entiendo, ahí te vas a quedar toda la vida. Pero si le sigues y le sigues y le sigues, llegará un momento en que quizá lo entiendas porque el Espíritu Santo te lo mostró o porque alguien fue usado por Dios para que te lo mostrara. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo quiero, y me quedé por la tercera parte, pero no importa, yo quiero que nos vayamos a la casa con unas ideas. La primera, recuerden, el Espíritu Santo es Dios, completamente Dios, perfectamente Dios, totalmente Dios. Amén. Tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. Con los mismos atributos del Padre, con los mismos atributos del Hijo. Tan eterno como el uno, tan eterno como el otro. Tan sabio como el uno, tan sabio como el otro. Tan amoroso como el uno, tan amoroso como el otro. Tan santo, santo, santo es el Espíritu Santo como el uno, como el otro. El Espíritu Santo tiene un ministerio y una obra en la iglesia, en el mundo y en la vida del creyente que va muchísimo más allá de lo que a ti y a mí nos habían enseñado. Porque yo espero que a partir de hoy miremos al Espíritu Santo con otros ojos. No es el que está en una cajita o en una chestera dispuesto a salir
hacer lo que el predicador de turno diga. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo obrará cuando quiera obrar. La palabra dice que los dones los da el Espíritu, amén. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿A quién? A quien Él quiera. O sea que a veces querrá y a veces no querrá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar a Dios, buscar en su presencia a Dios, buscar la presencia de Dios, buscarlo a través de su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos revele, que nos traiga convicción de pecado. Cuando ores por una persona que no conoce al Señor, órale, ora, dice Espíritu Santo de Dios, trae a esa persona convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence, no nosotros. Amén. Nosotros podemos luchar en nuestras fuerzas, podemos saber toda la Biblia que tú quieras, pero si Dios no ha decidido que esa persona ha de ser salva, o al menos en ese momento o como sea, no lo va a hacer porque no es por nuestro esfuerzo. Él es el que convence, Él es el que transforma, Él es el que salva, Él es el que santifica. Nosotros predicamos el Evangelio y damos testimonio de la hermosura, la grandeza, el poder y la gracia de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo que hemos hablado, que lo que hemos recordado hoy, se anide, se asiente profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestro espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu ha hecho tantas cosas en nosotros y aún sigue haciéndolas. Yo te pido que cada uno de nosotros en sus momentos de dificultad, pero también en los momentos de victoria, nos demos cuenta y recordemos que no importa lo que estemos pasando, tú estás a nuestro lado, estás dentro de nosotros y que tú eres el único que nos lleva a recordar quién es Cristo, a recordar tu palabra, y es el único que nos vivifica y nos dará vida eterna. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los guarde y Dios los bendiga.